What the psychiatrists had discovered was that an objective system based on numbers had led them into a trap. The numbers had imposed their own narrow logic on how we thought and felt about ourselves. And the politicians were about to find that their attempts to manage society by using numbers would also have the strangest consequences. Far from helping them achieve their progressive vision, they would actually make society more rigid and even harder to change. In 1997, New Labour was elected. What it promised was a society free of the arrogance and prejudices of the old elites who had dominated Britain's class system for so long. It is us, the new radicals, a Labour Party modernised, that must undertake this historic mission to liberate Britain from all the old class divisions, old structures, old prejudices, old ways of working and of doing things that will not do in this world of change. Throughout their campaign, New Labour had modelled themselves on the Clinton Democrats. And now in power, they did exactly what Clinton had done. They gave power away to the banks and the markets. Gordon Brown's first announcement was to abandon the politicians' final lever of control over the economy. The new Chancellor, Gordon Brown, announces a revolution in economic policy. From now on, the Chancellor will hand control of interest rates to an independent Bank of England. And in the management of society, New Labour turned to the mathematical systems that John Major had brought in, but on a scale never seen before. They believed that people actually behaved in the way described by the simplified economic model. Performance targets and incentives would be set for everything and everyone. Even cabinet ministers would have to fulfil their performance targets or be punished. 300 or so performance targets, over 150 efficiency targets. Each public service agreement will have a named minister who is responsible for delivering and achieving those targets. They may not have to resign, but they will have to explain why they haven't been able to meet their targets. If a department fails to meet those targets, then it's only right and proper that government will look seriously at their ability to deliver. The Treasury, under Gordon Brown, created a vast mathematical system. They invented ways of giving numerical values to things that previously no one thought could be measured. Hunger in sub-Saharan Africa was to be reduced to below 48%, while world conflict was to be reduced by 6%. And all the towns and villages in Britain were to be measured for a community vibrancy index. And even the quality of life in the countryside was broken down into a series of indices, one of which measured how much birdsong there should be. We want a barometer of the indicators of the quality of life, and they're not simply the economic ones. Half of the skylarks have gone since 1970. Now, if you want to measure the quality of the life, then one of the things is that dawn chorus. It's about indices that affect everybody in a quality of a life barometer. The original idea behind the mathematical system was that it would liberate public servants from old forms of bureaucratic control. Once they were given the targets, they were free to achieve them any way they wanted. But almost immediately, New Labour began to discover that people were more complex and devious than the simple model allowed. Public servants began to find the most ingenious ways of hitting their targets. It's about the pressure to meet these targets is causing some NHS managers to game the system. Hospital managers proved to be particularly devious. When they were set targets to cut waiting lists, they ordered consultants to do the easiest operations first, like bunions and vasectomies. Complicated ones, like cancers, were no longer prioritised. And they found other clever ways of getting people off the lists. What happened at this hospital is truly shocking. Administrators wrote to patients asking them when they'd be on holiday. They then used that information to set the timing of the operation, knowing that the patients would be away. As a result, the patients did not get their operations, but the hospital managed to cut its waiting lists. And when the managers were set a target to reduce waiting times in casualty, they came up with more clever strategies. A new job was invented called the Hello Nurse, who did nothing to treat the patient,
but simply greeting them meant they had been seen and were off the list. When the government then tried to set a target to reduce the number of patients waiting on trolleys, the managers took the wheels off the trolleys and reclassified them as beds. And they redefined the corridors as walls. And yet again, the patients were off the list. The police were also under pressure to meet their targets. One of the main ones was to reduce the rate of recorded crime. Again, inventive strategies were found. Lothian police announced the most successful crime figures in 25 years. But it was later found that they had reclassified hundreds of crimes, including assault, robbery and fire raising, as simply suspicious occurrences, which wouldn't be included in the figures. We are passionate about meeting these targets. Fiddling. By the management. Altered their records. But that's a bit odd. I mean, you're the consultant. And started to amend some of the answers that the youngsters have given. Trolley weights, none. Targets. 3 levels of targets. Clear targets, those targets, and focus on those targets. Why they targets. The government tried to dismiss these reports as just a few bad examples. But report after report came out, which revealed that this inventive gaming of the system was now endemic throughout the public services. What was supposed to be a rational system was instead creating a strange world in which no one knew whether to believe the numbers or not. The government's response was to introduce even more mathematical levels of management. Complex systems of auditing were created to monitor workers and make sure they fulfilled the targets in the correct way. What had begun as a system of liberation was turning into a powerful system of control. If I don't hit those targets, then I don't get a pay increase. It's as simple as that. They withhold your increment? They withhold my increment. Not meeting the targets is really not an option. It's such an important target that I get to keep my job this month because there's no red on the screen. If they don't reach the targets, they're axed, and if they speak out against them, they're axed. We here have a catch-22 situation. If you get 0-star rated, you are being watched like a hawk. I think you should go. But the numbers were also having a strange and perverse effect on New Labour's vision of a freer and more open Britain. They were in fact creating a more rigid and stratified society. At the heart of this was education and the league tables for schools. The tables showed parents which were the best performing schools and which were the worst ones. The government said that this would incentivise the less successful ones to compete and improve their services, and standards would then rise across the country. In fact, the very opposite happened. Rich parents moved into the areas of the best schools, which then caused house prices to spiral, keeping the poor out. And nearly all schools taught their pupils only those narrow facts they would need to answer in exams, and so would help the schools rise up the league tables. What was lost was the wider education that would help the poorer children rise up in society. Quand l'idée d'éducation nationale est apparue, en gros, c'est au 18e siècle. Au 18e siècle, dans la foulée de la Révolution française puis des États-nations en Europe, est apparue l'idée que un espace démocratique public va supposer des gens informés de ce qui se passe dans le monde et va supposer des gens qui ont été habilités
à réfléchir, à discuter, à prendre part à des discussions politiques. Il y avait deux institutions fondamentales pour assurer ça. Il y avait deux lieux là, par lesquels on va assurer que les gens soient capables de devenir, on employait le mot citoyen à l'époque pour désigner ça. C'était l'éducation, qui a donc comme fonction, pas la seule, mais une de ses fonctions importantes, c'est de former des citoyens, c'est de préparer des citoyens. De l'autre côté, les médias. On reviendra sur les médias peut-être plus tard dans la discussion, mais autour de l'éducation, c'est vrai qu'une des missions en droit, ça veut pas dire que dans les faits, ça a été bien joué, là. Ça veut pas dire que ça a été réalisé correctement non plus. Mais en droit, une des missions de l'éducation, c'était de former des citoyens, c'est-à-dire d'habiliter des gens à être capables de prendre part à des débats politiques en étant informés, puis en étant capables de penser aux questions politiques au-delà de leurs intérêts particuliers. C'était ça la chose importante. Pas de penser aux questions politiques, pas intervenir dans un débat économique, socio-politique, du point de vue de mes intérêts égoïstes. Être capable d'en parler du point de vue du bien commun, du point de vue de l'intérêt collectif. L'éducation visait à former ça. Or, dans les transformations liées à ce qu'on appelle faussement, selon moi, le néolibéralisme depuis une trentaine d'années, on a vu que les institutions dominantes se sont rendues compte que c'était un enjeu important de l'éducation, qu'il était important de se l'approprier. Alors, on peut se demander si, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'ils pénètrent le monde de l'éducation? Alors, je pense que quiconque regarde le dossier se rend compte que c'est vrai. Du primaire jusqu'à l'université, ça varie selon les pays. C'est pas la même chose aux États-Unis, au Canada anglais, au Québec ou en France. Ça dépend de l'histoire de chacun des systèmes, ça dépend comment il s'est développé. Mais on voit une pénétration massive des corporations, des entreprises, du monde de l'industrie privée dans le système d'éducation. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils le font? Mais les réponses sont assez simples. Hein? C'est-à-dire que, d'abord, c'est un marché, l'éducation. C'est extrêmement rentable. Alors, il est intéressant de s'approprier ce pan-là de l'activité sociale et économique parce que c'est rentable. Ensuite, ça permet de s'approprier du cerveau des enfants. On peut le dire aussi brutalement que ça. Hein? Éduquer, c'est s'emparer du cerveau des gens. Alors, c'est une chose extrêmement crucial, hein, extrêmement grave que de pouvoir s'emparer du cerveau des enfants. Ça demande une forte justification, et je suis pas sûr qu'on puisse en donner une simplement, une justification à ce fait-là. Mais quand les entreprises pénètrent le monde de l'éducation, ils visent à s'approprier du cerveau des enfants. C'est-à-dire ils visent à transformer les sujets qui sont là. Et là, à partir de ce moment-là, on voit dévier de la formation vers la citoyenneté, du sens du bien commun. La formation, on la voit dévier vers les intérêts des entreprises privées qui s'approprient le monde de l'éducation. C'est pas la même chose quand on pense le monde du point de vue de la culture, du point de vue du savoir, en extériorité, que quand on le pense du point de vue de ce que nous donne telle ou telle entreprise. Tu comprends? Et donc, ce deuxième élément-là est toujours présent. Donc, appropriation de marché, appropriation du cerveau des enfants, et ensuite préparation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que l'éducation va aussi de plus en plus, dans la perspective que je suis en train de décrire, perdre ces autres fonctions de préparation à la vie civique, d'ouverture vers le monde, de pur plaisir de compréhension puis de connaissance désintéressée, pour s'orienter vers l'asservissement au marché, c'est-à-dire la préparation de l'ensemble des sujets qui sont éduqués pour des fonctions économiques. L'éducation deviendra le prélude à la vie marchande, le prélude à l'emploi. Ça aussi, c'est extrêmement troublant. Puis on a vu ça depuis une vingtaine d'années, effectivement, oui, des transformations semblables, avec des résistances, hein, c'est important de le dire. De la même manière que ce phénomène-là se produit, en même temps se produisent des résistances, et c'est tant mieux. Channel One, c'est une compagnie donc américaine, maintenant cotée en bourse, et qui a lancé ce projet qui consiste à aller voir les écoles, qui évidemment manquent d'argent, et leur dire, on va vous proposer du matériel, parce que vous en avez plus, on va vous fournir des télévisions, des magnétoscopes, en échange de quoi vous allez passer pendant X minutes, je pense que c'est 20 minutes par jour, des émissions à portée pédagogique que nous préparons. Alors, c'est des émissions qui, par exemple, peuvent expliquer l'actualité aux enfants. Alors, l'intérêt, évidemment, d'une chose comme celle-là, c'est qu'on s'adresse à une clientèle captive. Pendant X minutes par jour, donc, les émissions sont proposées. Et vous devinez qu'à travers ces émissions-là, il y a des publicités qui sont passées. Alors, on va mettre quelques minutes de publicité qui permettent à des annonceurs de s'adresser dans un contexte, dans un climat extrêmement privilégié à cette clientèle captive. Alors ça marche très fort en ce moment aux États-Unis. Chez nous, on a tenté de l'implanter. La compagnie s'appelait Athéna au Canada qui a tenté d'implanter ça. Ils ont fait des efforts soutenus pendant quelques années et largement les gens ont refusé ici. Les commissions scolaires ont refusé. Il faut dire qu'on n'est pas dans l'état de financement des services publics qu'on trouve aux États-Unis. Mais ça représente un autre des assauts contre l'éducation qui est mené en ce moment. Et ça prend toutes sortes de formes, encore une fois, selon les pays, les régions. La compagnie mobile
présente des programmes sur l'énergie. Alors vous allez apprendre la protection de l'environnement avec Mobile, comme vous allez pouvoir apprendre la nutrition avec NutraSuite, je ne l'invente pas, mais NutraSuite a un programme pour apprendre la nutrition aux enfants, comme vous allez apprendre les vertus de l'ALENA avec une GM, comme vous allez apprendre la protection des forêts ou de l'environnement avec des compagnies qui sont principalement responsables de la déforestation. Donc, ultimement, ce modèle-là se répercute là, du primaire jusqu'à l'université, ce qui fait que ultimement, on pourrait avoir des, je le dis à moitié en blague, là, mais des départements d'écologie dans les universités qui vont être des endroits où on va justifier la pollution. Et c'est ça qui est troublant. C'est la perte de sens de certaines activités intellectuelles puis humaines que ça entraîne. Comienza mi jornada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción de miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. Víctimas reales de un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macroproducción que nos ofrece bienestar. Son millones de niños esclavos, son niños esclavos condenados. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios, la ira de Dios. Les puedes contemplar como máquinas robotizadas produciendo sin parar. Es un claro ejemplo más de cuál es el Dios que hay que adorar. En fin, justifican a los medios ante el Dios dinero. Dios dinero. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios, la ira de Dios. Condenados, explotados, condenados. Te escondes, dime por qué. Te avergüenzas, dime por qué te escondes. Dime por qué. Grita fuerte, dime por qué. ¿Cómo cambiaría completamente la situación si fuera tu hijo que dedicase esta canción? No tiene amparo, a nadie le interesa. Al bolsillo los beneficios de la empresa. En Occidente su alma no se siente. El sufrimiento y la apatía no se ven. Las leyes son dictadas por la gran empresa. En los últimos meses de 1989, el presidente Carlos Saúl Menem impulsa una rápida privatización de los ferrocarriles argentinos. La concesión de los trenes pone en peligro el empleo de miles de operarios y la continuidad de la mayoría de los ramales del interior. El gremio de la Fraternidad, sindicato histórico de los ferroviarios, no tarda en reaccionar e inicia una larga serie de huelgas contra la privatización. La respuesta de Menem ante las presiones de los ferroviarios es clara. Ramal que para, ramal que cierra. Como resultado de las privatizaciones,
la red de ferrocarriles argentinos se reduce de 35.000 kilómetros a menos de 9.000. En las provincias del interior desaparecen 800 estaciones y cerca de 80 pueblos. Por la falta de mantenimiento de las vías, la velocidad promedio de las formaciones desciende de 100 kilómetros por hora a menos de 40. De esta manera, el ferrocarril que durante el siglo XX había unido al país se convierte en el símbolo de un Estado ausente y de una sociedad cada vez más fragmentada y empobrecida. A mediados de la década de los 70, la sociedad argentina se encuentra entre las más homogéneas e integradas de América Latina. Desde las primeras décadas del siglo, su desarrollo se basa en ideas como el ascenso social, el acceso universal a derechos como la educación y la salud, la ampliación de la ciudadanía y el pleno empleo. Sin embargo, en el último cuarto del siglo XX, estas ideas comienzan a ser amenazadas por un nuevo conjunto de postulados que sostienen el abandono del Estado de todo rol vinculado con la producción y la redistribución económica y con la promoción social y cultural. Este nuevo período histórico, denominado ciclo neoliberal, comienza con el golpe de Estado de 1976, se entroniza durante las presidencias de Carlos Menem, termina con el estallido de las crisis de 2001 y deja como saldo una sociedad completamente transformada. Uno de los lugares donde se manifiestan claramente estos cambios es en la ciudad, espacio que define la vida contemporánea de Argentina. Entre 1950 y 1980, la fuerte participación del Estado en la asignación de recursos, sumada al modelo de desarrollo industrial orientado al mercado interno, generan una distribución urbana más equitativa entre grandes ciudades y ciudades medianas. Pero con la llegada de las políticas neoliberales, este modelo es interrumpido. En su lugar se produce una concentración de las actividades productivas en los principales centros urbanos, generando un enorme desequilibrio entre las grandes ciudades conectadas con el sistema económico global y los pueblos y ciudades más pequeñas que quedan fuera de toda posibilidad de modernización. En los días de noviembre de 2001, el llamado riesgo país de Argentina sobrepasa los 3.000 puntos. Luego de más de 3 años de recesión, los capitales financieros huyen masivamente del país y miles de ciudadanos comunes corren a los bancos para salvar sus ahorros. El 1 de diciembre, el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, mediante un decreto, prohíbe a los ahorristas retirar el grueso de sus depósitos bancarios. Nace el corralito. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. La tensión social aumenta. El Fondo Monetario Internacional corta la entrega de divisas a Argentina y mientras los ahorristas se amontonan en las puertas de los bancos, los grandes capitales se siguen fugando del país. En pocos días el efectivo desaparece de las calles. La pequeña industria, el comercio y las economías informales colapsan. La crisis de la clase media se suma a la de los sectores más pobres. Ambos sufren además desde largo tiempo el problema de la desocupación. El martes 18 de diciembre comienzan los saqueos a los supermercados. La situación termina de estallar al día siguiente. Cerca de las 10 de la noche, el presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, declara el estado de sitio. Todavía no lo sabe, pero son sus últimas horas en el poder. Por eso he dictado el estado de sitio.
A comienzos de 1983, Argentina atraviesa una aguda crisis económica y social. Más de 7 años de dictadura dejan un país empobrecido, endeudado y dependiente de los organismos de crédito internacional, con su aparato productivo destruido y la mayor parte del capital concentrado en unas pocas manos. El endeudamiento progresivo y la destrucción sistemática del Estado acentúan la crisis política del gobierno militar y lo arrastran al borde del abismo. Mientras la dictadura más sangrienta de la historia argentina inicia su salida del poder, el rumbo económico del mundo cambia. Desde fines de la década del 70, los organismos financieros internacionales y los grandes centros de poder impulsan una serie de reformas económicas denominadas neoliberales. Estas reformas, conocidas como el Consenso de Washington, pregonan una menor intervención del Estado en los problemas económicos y sociales en pos de obtener un mayor equilibrio fiscal y más solidez financiera. Aplicadas primero en Gran Bretaña por la primera ministra Margaret Thatcher y luego en Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan, la nueva tabla de mandamientos de la economía mundial incluye, entre otras cosas, la disminución del gasto estatal, la privatización de las empresas públicas, el fin del proteccionismo industrial y la liberación de la economía al libre juego del capital. Estas políticas comienzan a ser impulsadas en varios países de Latinoamérica. Uno de ellos es Argentina. En octubre de 1983 triunfa en las elecciones presidenciales Raúl Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical. El nuevo presidente se enfrenta a un agudo cuadro de crisis que le deja muy poco margen de maniobra. En sus primeros meses de gestión vuelca todos sus esfuerzos a la búsqueda de consenso político y la restauración de las instituciones democráticas. Mientras tanto, la economía sigue actuando como una bomba de tiempo. Durante 1984, su ministro de Economía, Bernardo Greenspan, intenta llevar a cabo una política medianamente distribucionista que alivie la grave situación social que había dejado la dictadura. Pero con el pasar de los meses, la inflación aumenta y los salarios caen. La figura del ministro, que no era bien vista por los sectores del poder financiero, también comienza a ser cuestionada por la opinión pública. En febrero de 1985, la crisis se dispara y Alfonsín reemplaza a Greenspan por Juan Vital Zurruil. Con el propósito de frenar la inflación y aumentar la recaudación fiscal, el nuevo ministro implementa una versión moderada del plan de reforma del Estado, impulsado por el Consenso de Washington, al que bautiza Plan Austral. El nuevo signo monetario se llamará Austral. El nuevo programa incluye un fuerte ajuste del gasto estatal, la instauración de precios fijos y la creación de una nueva moneda. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. 1.000 pesos. Este plan tiene un éxito inmediato. La inflación se detiene y las exportaciones aumentan, por lo que la recaudación fiscal crece y el Tesoro Nacional recupera su volumen de reservas. Por unos meses la tormenta económica se calma. Respaldado por la marcha del Plan Austral y por sus logros políticos recientes, como el juicio a las juntas y la resolución del conflicto por el canal de Beagle, el radicalismo comienza a proyectarse para las elecciones de 1989. Pero a mediados de 1986, las presiones reaparecen. Los empresarios comienzan a exigir aumentos en los precios, al tiempo que los sindicatos reclaman un incremento en los muy desvalorizados salarios.
el gobierno cede y la inflación retoma su curva ascendente. Mientras tanto, los precios de los productos argentinos de exportación caen en picada. La deuda externa crece y los acreedores presionan al gobierno para que cumpla con el cronograma de pagos. Agobiado por las obligaciones, en 1987 el gobierno de Alfonsín realiza un intento de reforma del Estado que incluye la privatización de varias empresas públicas. Pero su proyecto encuentra la oposición tenaz del peronismo y el rechazo masivo de la opinión pública. Asfixiado por la falta de reservas, el gobierno comienza a emitir bonos, aumentando aún más la deuda del Estado. Llegado 1988, la inflación está totalmente descontrolada y el déficit fiscal no para de crecer. El clima político tampoco es alentador. A partir de la Semana Santa de 1987, una serie de levantamientos militares mantiene en vilo a todo el país. Por otro lado, la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, continúa con su campaña de huelgas generales que desgastan aún más la imagen del presidente. Frente a este escenario, el gobierno elabora una estrategia de salvataje cuyo objetivo principal es lograr un mínimo control de la economía hasta llegar a la fecha de las elecciones. Es así que en agosto de 1988 se pone en marcha el Plan Primavera. Con este plan, el Estado busca regular el precio del dólar, estableciendo un doble juego cambiario, al tiempo que intenta un acuerdo entre obreros y empresarios para congelar precios y salarios. También se emiten nuevos bonos y se insiste con las privatizaciones de las empresas públicas. Pero estas medidas no generan confianza y el Plan Primavera no pasa el verano. En los primeros meses de 1989, la inflación no da tregua y el Banco Mundial suspende temporalmente la ayuda a Argentina. Mientras el índice de pobreza aumenta vertiginosamente y el costo de vida arrasa los sueldos de los trabajadores, el ministro Zurruil renuncia. Llegado mayo de 1989, el gobierno de Alfonsín recibe ataques de todos los frentes. En Estados Unidos, el nuevo presidente, George Bush, aumenta la presión financiera sobre el Estado argentino, intimándolo a cumplir con los pagos de la deuda externa. Al mismo tiempo, dentro del país, las grandes empresas retienen sus divisas, la clase media compra dólares y las clases bajas a duras penas pueden comprar alimentos. En este contexto, el 14 de mayo de 1989 se celebran las elecciones presidenciales. Luego de viajar por todo el país prometiendo revolución productiva y salariazo, el candidato del peronismo, Carlos Saúl Menem, se impone por el 49% de los votos a la fórmula radical Eduardo Angelós, Juan Manuel Casela. Derrotado en las urnas y con la economía fuera de control, el gobierno de Alfonsín poco puede hacer para detener la inflación, que crece a más del 100% mensual. 2 días después de las elecciones, la situación social estalla. Durante un mes, los saqueos a supermercados ganan las primeras planas de los diarios y las pantallas de televisión. A esta altura, el poder político de Alfonsín es mínimo y muchos dudan que su gobierno pueda llegar al 10 de diciembre. Junio de 1989 comienza en medio de grandes complicaciones. Con un 114% de inflación mensual y el país bajo estado de sitio, el gobierno radical se dispone a pactar con el presidente electo del peronismo. A cambio de que éste tome anticipadamente el poder,
el radicalismo se compromete a votar todas las leyes necesarias para hacer frente a la crisis. Finalmente, el 8 de julio de 1989, 5 meses antes de la fecha estipulada para el inicio de su mandato, Carlos Menem asume como presidente. Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Con Menem en el gobierno comienza una profunda transformación del Estado y las relaciones económicas de Argentina. Durante sus primeros días de gestión convoca para diseñar su política económica a los más notables exponentes del neoliberalismo, como el exministro Álvaro Alzogaray y los técnicos del grupo Bungey-Born. En los últimos meses de 1989, Menem envía al Parlamento las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado que otorgan al Poder Ejecutivo poderes excepcionales para regir los destinos de la administración pública. Con estas leyes en la mano y recurriendo a cientos de decretos de necesidad y urgencia, el nuevo presidente se dedica a desmantelar el Estado regulador de la economía que en 1945 había contribuido a construir su propio partido. Los primeros días de la década del 90, la sociedad argentina se debate entre la incertidumbre y el asombro. Mientras los canales de televisión y las empresas de servicios públicos se privatizan en tiempo récord y se habla del ingreso del país al primer mundo, el ministro de Economía, Antonio Herman González, incauta los plazos fijos de los ahorristas y los canjea por bonos pagaderos a 10 años. Por esta razón, y en el entendimiento de que la mejor forma de preservar no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad totalmente legítimos de los titulares de depósitos a plazo fijo, hemos dispuesto su pago obligatorio en Bonex serie 1989. A pesar de los vaivenes iniciales, la esperanza en el nuevo gobierno no flaquea. El predominio de las políticas neoliberales en Europa y Estados Unidos y la noticia de la caída del muro de Berlín, símbolo histórico del bloque socialista, afianzan la fe de los argentinos en las bondades de la economía capitalista. Amparado en los preceptos del libre mercado, el presidente lleva adelante una reforma estructural de la vida económica argentina que incluye la apertura irrestricta a los capitales financieros, la desregulación del comercio internacional y la venta compulsiva de gran parte del patrimonio del Estado. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En 1991, el plan de Menem avanza, transformando a su paso muchos aspectos de la vida nacional. Los grandes medios de comunicación incentivan a la población a ver estos cambios como un signo de modernidad. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. En el mes de marzo, Menem redobla su apuesta neoliberal y nombra al frente de la cartera económica a Domingo Cavallo. El nuevo ministro impulsa un plan que iguala el valor del peso al del dólar, al mismo tiempo que prohíbe la indexación. Este conjunto de medidas
conocido como Plan de Convertibilidad, acaba rápidamente con la inflación y logra estabilizar la moneda. Desde un principio, la estrategia de Cavallo se ve favorecida por el contexto económico internacional, marcado por la abundancia de capitales disponibles para la inversión. Atraídos por la decisión mostrada por Menem a la hora de aplicar las reformas neoliberales y por los amplios márgenes de ganancia que ofrece el país, durante los primeros años de la década del 90, muchos inversores se dedican a la compra de activos nacionales y a prestar dinero al Estado argentino. Este flujo de capitales, sumado a la apertura irrestricta de los mercados, rápidamente dinamiza la economía, extiende el crédito y da seguridad económica a los sectores asalariados. Mientras muchas industrias nacionales incorporan nuevas tecnologías y la clase media cambia el destino de sus vacaciones por Europa o Cancún, el gobierno de Menem inicia una nueva etapa de su reforma estatal que incluye, entre otras cosas, el desmantelamiento de la salud y la educación pública y la entrega de los recursos energéticos. En los años posteriores a 1992, usando el argumento del federalismo, el gobierno de Menem traspasa la salud y la educación pública a los estados provinciales. La razón de esta maniobra es mostrarle a los organismos de crédito internacional que el gasto público ha disminuido. Pero esta transferencia tiene un efecto sumamente perjudicial en las escuelas y hospitales de las provincias, ya que el Estado Nacional transfiere las obligaciones, pero no los recursos necesarios para su mantenimiento. Al mismo tiempo, la nación y las provincias firman pactos fiscales que restringen el uso de los recursos de la coparticipación federal, por lo que varios estados provinciales se ven obligados a emitir bonos de circulación local que rápidamente pierden su valor en relación al peso. Otras víctimas de la ola privatizadora son los bancos y los ferrocarriles. Los primeros son vendidos a grupos extranjeros o a los grandes bancos de capital nacional. En el caso de los ferrocarriles, la mayoría de los ramales del interior se cierran, condenando a pueblos enteros al aislamiento y a la miseria. Para 1993, la figura de Carlos Menem goza de un amplio consenso popular. Ni las sospechas de corrupción que involucran a miembros de su gobierno, ni las feroces críticas del periodismo independiente logran opacar la sensación de estabilidad y crecimiento económico creada por la convertibilidad. Aprovechando este consenso, Menem acuerda con el radicalismo una reforma constitucional que incluye una cláusula que establece la reelección presidencial. Este convenio, bautizado popularmente Pacto de Olivos, abre a Menem el camino a su segundo mandato. Es así que, llegadas las elecciones de octubre de 1995, el voto de la población da un amplio respaldo al modelo económico impulsado por Menem, que es reconfirmado en el poder con casi el 50% de los votos. Con la reelección de Menem, la reforma estatal se intensifica. La nueva etapa de transformación profundiza la llamada flexibilización laboral y la reforma del sistema de salud. Mientras el Poder Ejecutivo echa por tierra décadas de conquistas laborales y las obras sociales de los principales sindicatos pierden buena parte de sus aportes, el modelo de convertibilidad muestra sus primeras grietas. De forma paralela, el clima económico mundial deja de ser favorable para las economías de América Latina, al aumentar la desconfianza de los capitales financieros después del llamado efecto tequila, un proceso de fuga de capitales y devaluación de la moneda ocurrido en México a fines de 1994. A todo esto, en agosto de 1996,
Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad y gestor del modelo económico, tras varios meses de peleas públicas con el presidente, es desplazado de su puesto. Con los capitales extranjeros en retirada y los intereses de la deuda externa en continuo aumento, los errores y los vicios políticos del gobierno de Menem salen a la luz. Y para 1997, los problemas se hacen más evidentes. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local, y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Con la riqueza concentrada en unas pocas manos y el índice de pobreza ampliándose, a mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. A pesar de la crisis, la mayoría de la población no pone en duda el modelo económico ni quiere que termine el 1 a 1. En la campaña presidencial de 1999, la principal oposición al peronismo, agrupada en la Alianza, ataca duramente los aspectos negativos del gobierno de Menem, pero sostiene que mantendrá a rajatabla la convertibilidad. Ley de convertibilidad, que es el sistema adoptado y del que Argentina no va a salir, porque mantendremos la paridad peso-dólar y mantendremos la convertibilidad de modo firme, claro y persistente. Afirmado en esta promesa y haciendo hincapié en el discurso de la transparencia y el respeto a las instituciones, Fernando de la Rúa, candidato a presidente por la Alianza, derrota al justicialismo en las elecciones de octubre de 1999. Desde su llegada al poder, el presidente de la Rúa se encuentra en la delicada tarea de paliar los graves problemas sociales que el modelo ha generado, como el déficit fiscal, la recesión, la desocupación y una deuda externa cercana a los 150.000 millones de dólares. Sin embargo, para solucionar estos problemas, no se plantea la salida del modelo, sino la profundización del mismo. Para sanear las finanzas públicas, en marzo del año 2000, el ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, lanza un fuerte plan de ajuste que incluye una rebaja del 13% en los salarios de los empleados estatales. Mientras el plan económico genera las primeras críticas, se produce una gran crisis dentro del gobierno de la Alianza. De forma inesperada, Carlos Chacho Álvarez, el vicepresidente de la Nación, tras realizar fuertes denuncias de corrupción contra el gobierno de la Rúa, presenta su renuncia. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Con la retirada de Chacho Álvarez, el gobierno de la Alianza queda herido de muerte. Mientras la imagen política del presidente se derrumba, la economía no da respiro. En diciembre de 2000, el ministro Machinea negocia un préstamo de salvataje con el Fondo Monetario Internacional. Pero esta maniobra, bautizada blindaje financiero, solo sirve para satisfacer las demandas de los acreedores extranjeros y los sectores especulativos. Después de un año de hacer lo que había que hacer, conseguimos el blindaje 2001. Y ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La recaudación aumenta y la tasa de riesgo país cae 247 puntos, impulsando créditos más baratos para todos. Esto significa un ahorro de cientos de millones para el Estado, favorece las exportaciones y los préstamos para la producción, generando nuevos empleos para los argentinos. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. Llegado marzo de 2001, las reservas del Banco Central descienden a niveles históricos y el régimen de convertibilidad se hace muy difícil de sostener. En este contexto, el presidente de la Rúa designa al frente de la cartera económica a Ricardo López Murphy.
Como principal medida, el nuevo ministro anuncia un recorte de casi 2.000 millones de dólares en el presupuesto nacional que afecta principalmente al sector educativo. Rápidamente, docentes y estudiantes se movilizan en todo el país. Dentro del gabinete se produce una aguda crisis política que provoca la dimisión de 2 ministros e importantes funcionarios del área de educación. Sin apoyo político, a solo 2 semanas de su asunción, López Murphy renuncia. Frente a un enorme vacío de poder y con la economía fuera de control, el presidente de la Rúa toma una medida de fuerte impacto. El 20 de marzo de 2001, Domingo Felipe Cavallo asume por segunda vez como ministro de Economía. Los mercados se calman, pero el déficit fiscal no deja de crecer. A pocos días de su asunción, el Congreso le entrega superpoderes a Cavallo para que maneje a discreción los temas impositivos y presupuestarios. En el mes de julio, el ministro anuncia su plan de déficit cero, que fija como prioridad el pago a los acreedores del Estado y deja entrever un posible recorte en los salarios del sector público, las jubilaciones y el pago a proveedores. A fines de agosto, ante los rumores de devaluación y corridas bancarias, se aprueba la ley de intangibilidad de los depósitos. Pero los capitales se siguen fugando del país y el malestar social se hace cada vez más evidente. A todo esto, en el mes de octubre el gobierno pierde las elecciones legislativas. En los últimos días de noviembre de 2001, se respira un clima tenso en Casa Rosada. Luego de varias idas y venidas, el FMI y los mercados internacionales se desentienden del gobierno de la Alianza y se niegan a otorgarle nuevos préstamos. Para las autoridades del fondo, la situación argentina tiene 2 soluciones posibles: devaluación o dolarización, aunque se niegan a declararlo oficialmente. Con las cuentas en rojo y sin ingresos de divisas, la convertibilidad se hace insostenible. Mientras tanto, en las provincias del interior y en el Gran Buenos Aires, multitudinarios piquetes de desocupados cortan las principales rutas en protesta contra el gobierno, y en la radio y la televisión no se habla de otra cosa que del riesgo país. Ante el inminente colapso, el ministro Cavallo toma su última y más grave decisión. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. El estallido tan temido llega con mucha más fuerza y violencia que en 1989. El 20 de diciembre de 2001, luego de 2 años y 10 días de gobierno, Fernando de la Rúa abandona el poder. La crisis de 2001 es el resultado de 25 años de abandono estatal y políticas económicas dependientes del capital extranjero. Los daños generados por la dictadura militar con el Plan Martínez de Oz fueron acentuados por las recetas neoliberales del Plan Austral y rematados por 10 años de convertibilidad. El saldo final es un Estado débil y altamente endeudado, una industria desmantelada y una sociedad cada vez más empobrecida, hastiada y polarizada.
tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Después de muchos años, cuando el país parecía sumido en la apatía, estalló la insurrección. Era la patriada espontánea de los nadies, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó a nadie. Yo tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo, laburé todos los días de mi vida, todos los días. Porque no quiero el estado de sitio, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más, se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan.
son trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y en democracia traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa.
momentos de turbulencia, les voy a dar dos consejos, como lo hacía Julio César, ese emperador romano, con el miedo de los tripulantes, los juntaba y le decía: no temáis, vais con César y su estrella. Yo les digo a todos los argentinos: no teman, van con Carlos Menem y su estrella. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Nos exigen cada vez más y más y más y todo el tiempo. Es como si nosotros los docentes tenemos que ser doctoras, enfermeras, psicopedagogas, psicólogas y todo eso. O sea, vos tenés que descubrir la falla del chico, el porqué del chico, si el chico le duele el estómago, tenés que hacer todo. Es como si vos fueras una multiuso, una multibatidora, una cosa así. Gracias. Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts demeurent ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. No llores, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
voisin m'a dit, pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile, ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret, je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens, Dieu merci j'ai ma famille. Plus loin y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir, si t'en as plus t'es comme mort et vivre relève de l'exploit. No llores, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Papa est à bout, il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé, il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre, mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros et les journaux sont des menteurs. Ils disent que c'est des bandits, après y a des gens qui ont peur. Papa dit, ils peuvent tuer des hommes mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, sans d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi on me répond toujours qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Hasta la victoria, juntos hasta la victoria. La única comida que yo tenía en su estómago era la del desayuno, la leche de la tarde y el almuerzo, nada más. Y esta nena empezó como a marearse, yo la miraba y no entendía por qué. Entonces me dice, tengo hambre, me dice. ¿Qué hago? Fui a la cocina y le busqué un vaso de leche y tuve que parar la clase, tuve que dejar de enseñar. O sea, el plan PAICO está... Lo sacaron, primero estaba dado como un plan de emergencia, pero esto se rige que había mucha deserción escolar. Entonces se implementa el PAICO para que el niño que venga a la escuela almuerce. Y yo pienso que si no existiera el PAICO, las escuelas no tendrían chicos. Porque vos fíjate que los chicos vienen a la escuela y el chico que vienen a la escuela vienen al comedor. Tenemos 2 turnos de comida nosotros habitualmente en temporada de colegio, a las 12 y 1:15, que los chiquitos entran al comedor. Total, con jardín todos son 150 y van al comedor 117. Cuando hablamos del bolsón, cuéntenos un poquito, ¿qué incluye, digamos, el bolsón? Y vienen legumbres, fideos, arroz, puré de tomate, viene un surtidito, ¿no es cierto? Postres, es muy parecido al bolsón de la municipalidad. Azúcar, yerba,
¿Qué? Comemos puré con milanesa, locro, puré con carbonada, puré con hamburguesa, locro, guiso de fideo, guiso de arroz. Recién comimos milanesa con fideo. Y de mañana tomamos leche. Comemos, nos sirven los platos, la agua, la comida, y después lo dan la fruta y después lo vamos para la casa. Sí, como en el comedor casi se tiene el comedor porque hay un montón de chicos y cuando faltan los chicos de la escuela que no vienen a clase siempre no vienen al comedor a comer. ¿Por qué crees vos que algunos chicos vienen a comer y no a clases? No sé, capaz porque no tengan para comer en su casa, no sé. El año pasado sí teníamos una nenita, o sea, eran varios hermanitos y había 3 con problemas de desnutrición. Hay unos nenitos que vienen a comer, se quedan en la escuela, pero a veces no quieren nada. Ellos no saben, pobrecitos, no sabían lo que era una ensalada de fruta, no sabían lo que era un flan. Entonces muchas veces nosotros, más allá que el trabajo nuestro es servir la comida, darle la leche y todo eso, es como enseñarle al chico a comer la comida y explicarle los beneficios que tiene. No, nos enseñan que tenemos que tomar toda la leche, no la tenemos que dejar porque la leche nos hace más grande, tiene mucho alimento. En la mañana nos entran a las 8, a las 10 toman la leche, tienen recreo después a las 11, después a las 12 hasta las 12, después comen y se van a su casa y después entramos nosotros a comer. Vamos al tejo, a la piola y después llega la hora del timbre, después salimos para ir a comer. Trabajamos, toca el timbre, salimos al recreo, entramos con toca el timbre de vuelta, tomamos la leche, comemos, todo eso. En el jardín de 4 nos ponían la vacuna y yo me escondía porque al otro día también me escondía porque no me pusiera. Al final me encontraron donde estaba. Hace poco vino una oculista, o sea que oftalmología le hicieron estudios, los vinieron, los vacunaron acá en la escuela. Se trata de que todo se haga acá en la escuela para que ellos no tengan problemas, se les dio el carnecito de vacunación. Ayer vinieron una doctora, le pusieron la vacuna, nos dijeron que vayamos a lavar las manos antes de ir a comer y cosas. Y después dijeron que cuando llegue el baño hay que lavarse las manos. Estoy en todos lados. Así sea para llevar una curita o para ir a desinfectar al niño al baño, el que se haya golpeado, porque así como ocurren pequeños percances que se cortan con una cuchillita, que se aprietan un dedo con una puerta porque vienen peleando los chicos, o que, bueno, nos pasó en una ocasión que una chiquita peleando con otro, estaba una nena de un lado y el nene del otro, empujando a la nena del lado de hacia adentro para afuera para que el chiquito no le pegara, traspasó la mano al vidrio. Entonces nos toca cubrir todo. Estoy encargada de cuidar a los chicos en todo tipo, tanto como en el comedor, como en los pasillos. No tenemos que cubrir muchas cosas
Ahora, señorita, ¿qué? Me ve la cabeza, me ve el cuaderno, me ve si estoy vestido, me ve si tengo hambre, me pregunta por qué lloro, por qué tengo sueño, a qué hora me acosté, a qué hora me levanté. Todas esas cosas. Tener que ser como una segunda mamá. Mal. Más que maestra pasamos a ser madre. La función nuestra, que es la de enseñar, pasa a lo mejor a un segundo plano, pero bueno, de alguna forma lo hacemos y tratamos de que el chico salga de la escuela lo mejor posible. Porque hay personas especializadas en estos momentos sin trabajo que pueden venir a ayudar, pero lo que pasa es que no tienen ningún respaldo económico, ni ayuda, ni nada, como para poder encargarse de todos estos temas. Entonces es como que necesitarían un respaldo económico para poder tratar a estos chicos. Entonces yo pienso que ellos tendrían que buscar la forma para que todas las escuelas contaran con lo mínimo, que es un gabinete, lo mismo. Lo mínimo con el asistente social, porque a veces acá pasa que hay chicos que no vienen al colegio, que pasan semanas que no vienen, tuviéramos un asistente social, iría a la casa, obligaría a los papás o preguntaría por qué no vienen, y todo eso, que cosas que nosotros no lo podemos hacer. Y bueno, y ahí está que el chico a veces desaparece una semana, cuando viene pierde el hilo de lo que es la enseñanza y todo lo demás, y ahí empieza que el chico se empieza a tratar. Y a la vez hay otros chicos que tienen problemas de conducta, que necesitarían una ayuda pedagógica, o una psicóloga, y no está, los mandamos, los turnos son re lejos, porque aparte cuando van a algún lugar especial no son los turnos inmediatos, cuando el chico ya empieza a hacer el tratamiento es una vez a la semana, una vez al mes, y es en el momento. No todas las escuelas cuentan con gabinetes. Y las que la necesitan no lo cuentan, porque estas son las escuelas que más lo necesitan.